100 preguntas para el examen de ciudadanía de los Estados Unidos. Tienes que memorizarte estas 100 preguntas para poder aprobar el examen, aunque solamente te van a preguntar 10 preguntas. Sin embargo, tendrás que saber correctamente 6 de ellas. Para que puedas ejercitar tu mente, vamos a hacer que después de cada pregunta pasen 5 segundos y intentes dar la respuesta. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con la pregunta número 1. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución. 2. ¿Qué hace la Constitución? Establece el gobierno, define el gobierno, protege los derechos básicos de los ciudadanos estadounidenses. Tres. Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea de que el gobierno se autogobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros, el pueblo. 4. ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la Constitución. Una adición a la Constitución. 5. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas de la Constitución? La Carta de Derechos. 6. ¿Cuál es un derecho que la primera enmienda garantiza? Uno, expresión. 2, religión. 3, reunión. 4, prensa. 5, peticionar al gobierno. 7. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27. 8. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. Declaró nuestra independencia. Dijo que los Estados Unidos se independizó. 9. ¿Cuáles son 2 derechos en la Declaración de Independencia? La vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad. 10. ¿En qué consiste la libertad de religión? Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. 11. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. Economía de mercado. 12. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? Todos deben obedecer la ley. Los líderes deben obedecer la ley. El gobierno debe obedecer la ley. Nadie está por encima de la ley. 13. Nombre una rama o parte del gobierno. Congreso, Poder Legislativo, Presidente, Poder Ejecutivo, los tribunales, Poder Judicial. 14.
¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Pesos y contrapesos. Separación de poderes. 15. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente. 16. ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso, el Senado y la Cámara, la legislatura nacional o de los Estados Unidos. 17. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. 18. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? 100. 19. ¿De cuántos años es término de elección de un senador de los Estados Unidos? 6 años. Nombre uno de los senadores actuales del lugar donde usted vive. Varía la respuesta de acuerdo al estado y se debería contestar de acuerdo al territorio de Estados Unidos. 21. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435 miembros. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? 2 años. 23. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. La respuesta varía de acuerdo a los residentes de territorios con delegados no votantes o los comisionados residentes pueden decir el nombre de dicho delegado o comisionado. Una respuesta que indica que el territorio no tiene representantes votantes en el Congreso también es aceptable. 24. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? A todas las personas del Estado. 25. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Debido a la población del Estado, debido a que tienen más gente, debido a que algunos estados tienen más gente. 26. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? 4 años. 27. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Noviembre. 28. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? John Biden. 29. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Kamala Harris. 30. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente.
31. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El presidente de la Cámara de Representantes. (32) ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente. 33. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente. 34. ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente. 35. ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. 36. ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? Secretario de Agricultura. Secretario de Comercio. Secretario de Defensa. Secretario de Educación. Secretario de Energía. Secretario de Salud y Servicios Humanos. Secretario de Seguridad Nacional. Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano. Secretario del Interior. Secretario del Trabajo. Secretario de Estado. Secretario de Transporte. Secretario del Tesoro. Secretario de Asuntos de los Veteranos. Procurador General. Vicepresidente. 37. ¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes. Explica las leyes. Resuelve disputas, desacuerdos. Decide si una ley va en contra de la Constitución. 38. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema. 39. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? 9 jueces. 40. ¿Quién es el actual presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos? John Glover Roberts. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero. Declarar la guerra. Crear un ejército. Suscribir tratados. ¿Cuál es un poder de los estados? Proveer escuelas y educación. Proveer protección, policía. Proveer seguridad, cuerpo de bomberos. Conceder licencias de conducir. Aprobar la zonificación y uso de la tierra. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? La respuesta variará. Los residentes del Distrito de Columbia deben decir: no tenemos gobernador. 44. ¿Cuál es la capital de su estado? La respuesta variará. Los residentes del Distrito de Columbia deben contestar con el DC no es estado y que no tiene capital. Los residentes de los territorios de los Estados Unidos deben dar el nombre de la capital del territorio.
45. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Partido Demócrata. 47. ¿Cómo se llama el actual presidente de la Cámara de Representantes? Nancy Pelosi. 48. Existen 4 enmiendas sobre quién puede votar. Describa 2. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. No se exige pagar un impuesto para votar. El impuesto para acudir a las urnas o poll tax en inglés. Cualquier ciudadano puede votar. Tanto mujeres como hombres pueden votar. Un hombre ciudadano de cualquier raza puede votar. ¿Cuál es una responsabilidad que solo corresponde a los ciudadanos de los Estados Unidos? Prestar servicios en un jurado. Votar en una elección federal. ¿Cuál es un derecho que solo pueden ejercer los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Postularse a un cargo político federal. ¿Cuáles son 2 derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de expresión. Libertad de la palabra. Libertad de reunión. Libertad para peticionar al gobierno. Libertad de religión. Derecho a portar armas. (52) ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? A los Estados Unidos. A la bandera. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Renunciar a la lealtad a otros países. 2. Defender la Constitución y las leyes de los Estados Unidos. 3. Obedecer las leyes de los Estados Unidos. 4. Prestar servicio en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. 5. Prestar servicio a realizar trabajo importante para la nación. 6. Ser leal a los Estados Unidos. 54. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. 55. ¿Cuáles son 2 maneras mediante los ciudadanos pueden participar en su democracia? Maneras. 1. Votar. 2. Afiliarse a un partido político. 3. Ayudar en una campaña. 4. Unirse a un grupo cívico. 5. Unirse a un grupo comunitario. 6. Compartir su opinión acerca de un asunto con un oficial electo. 6. Llamar a los senadores y representantes. 7. Apoyar u oponerse públicamente a un asunto o política. 8. Postularse a un cargo político. 9.
Enviar una carta o mensaje a un periódico. 56. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la declaración de impuestos y la declaración de ingresos? El 15 de abril. ¿Cuándo deben inscribirse los hombres en el sistema selectivo? A la edad de 18 años. Entre los 18 años y 26 años de edad. 58. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Razones. Todas son valideras. 1. Libertad. 2. Libertad política. 3. Libertad religiosa. 4. Oportunidad económica. 5. Para practicar su religión. 6. Para huir de la persecución. 59. ¿Quiénes vivían en Estados Unidos antes de que vinieran los europeos? Vivían indios americanos y nativos americanos. 60. ¿Qué grupo de personas vinieron a los Estados Unidos y vendido como esclavos? Africanos, gente de África. 61. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? 1. Debido a los impuestos altos. Impuestos sin representación. 2. El ejército británico estaba en sus casas, alojándose, acuartelándose. 3. Porque no tenían gobierno propio. Todas estas son valideras. 62. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. 63. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776. Habían 13 estados originales. Aquí le van a preguntar que solamente nombre 2 o 3. Estados originales. 1. Nueva Hampshire. 2. Massachusetts. 3. Rhode Island. 4. Connecticut. 5. Nueva York. 6. Nueva Jersey. 7. Pensilvania. 8. Delaware. 9. Maryland. 10. Virginia. 11. Carolina del Norte. 12. Carolina del Sur. 13. Georgia. Cualquiera de estas puedes responder porque todas son correctas. 65. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución. Los padres fundadores redactaron la Constitución. 66. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? En 1787. 67. Nombre uno de los autores de los documentos federalistas. Puede responder. 1. James Madison. 2. Alexander Hamilton. 3. John Gay. 4. Publius. 68. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Puede responder. 1. Diplomático americano.
2. El miembro de mayor edad de la Convención Constitucional. 3. Primer director general de Correos de Estados Unidos. 4. Autor de Poor Richard's Almanac, Almanaque del Pobre Richard. 5. Fundó las primeras bibliotecas gratuitas. 69. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George Washington. 70. ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. 71. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? Louisiana. Mencione una guerra en la que peleó Estados Unidos en los años 1800. Puede responder. 1. La guerra de 1812. 2. La guerra entre México y los Estados Unidos. 3. La guerra civil. 4. La guerra hispano-estadounidense o hispanoamericana. 73. Dé el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La guerra civil, o también se le conoce como la guerra entre los estados. 74. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. Puede responder. 1. Esclavitud. 2. Razones económicas. 3. Derechos de los estados. 75. ¿Cuál fue una cosa que hizo Abraham Lincoln? Puede responder. 1. Liberó a los esclavos. Proclamación de la emancipación. 2. Salvó o preservó la Unión. 3. Presidió los Estados Unidos durante la Guerra Civil. 76. ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? Liberó a los esclavos. ¿Qué hizo Susan Anthony? Luchó por los derechos de la mujer y luchó por los derechos civiles. (78) Mencione una guerra en la que peleó Estados Unidos durante los años 1900. Puede responder. 1. La Primera Guerra Mundial. 2. La Segunda Guerra Mundial. 3. La Guerra de Corea. 4. La Guerra de Vietnam. 5. La Guerra del Golfo Pérsico. 79. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. 80. ¿Quién era presidente durante la Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. 81. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japón, Alemania e Italia. 82. ¿En qué guerra participó Eisenhower antes de ser presidente? En la Segunda Guerra Mundial. 83. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? El comunismo.
84. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El movimiento de los derechos civiles. 85. ¿Qué hizo Martin Luther King? Luchó por los derechos civiles y trabajó por la igualdad de todos los ciudadanos americanos. 86. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre del año 2001? Terroristas atacaron los Estados Unidos. 87. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Puede responder Cherokee, Navajo, Sioux, Chippewa, Choctaw, Pueblo, Apache, Iroquois, Creek, Blackfeet, Seminole, Cheyenne, Arawak, Shawnee, Mohegan, Huron, Oneida, Lakota, Crow, Teton, Hopi, Inuit. 88. Mencione uno de los dos ríos más largos de los Estados Unidos. Puede responder el río Missouri, el río Mississippi. 89. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El Océano Pacífico. 90. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El Océano Atlántico. 91. De un nombre de uno de los territorios de Estados Unidos. Puede responder Puerto Rico, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Samoa estadounidense, Islas Marianas del Norte, Guam. 92. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Puede responder Maine, Nueva Hampshire, Vermont, Nueva York, Pensilvania, Ohio, Michigan, Minnesota, Dakota del Norte, Montana, Idaho, Washington, Alaska. 93. Mencione un estado que tiene frontera con México. Puede responder California, Arizona, Nuevo México, Texas. 94. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. 95. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? Nueva York. 96. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Porque representan las 13 colonias originales. O porque las franjas representan las colonias originales. 97. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Puede responder, porque hay una estrella por cada estado. Porque cada estrella representa un estado. Porque hay 50 estados.
98. ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner. ¿Cuándo se celebra el Día de la Independencia? El 4 de julio. Mencione 2 días feriados de los Estados Unidos. Puede responder. Feriados nacionales. 1. El Día del Año Nuevo. 2. El Día de Martin Luther King. 3. El Día de los Presidentes. 4. El Día de la Recordación. 5. El Día de la Independencia. 6. El Día del Trabajo. 7. El Día de la Raza, Cristóbal Colón. 8. El Día de los Veteranos. 9. El Día de la Acción de Gracias. 10. El Día de Navidad. Muy bien, así hemos terminado con las 100 preguntas. Puede volver a repetir el video para que pueda memorizarlo. Le deseamos éxito en su examen.